¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Seguimos con el Sermón del Monte y vamos hoy con un tema que he titulado ¿Desmembrando el cuerpo de Cristo o atacando la raíz del pecado? La desmembración del cuerpo de Cristo. Seguimos con el modelo de pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura en Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El modelo del pensamiento que Jesús viene enseñándonos para que nosotros aprendamos que la raíz del problema no está en el mismo problema, sino que eso tiene sus antecedentes en el pensamiento, en la mente, como dice el libro de Proverbios, cuáles son sus pensamientos, tal es él en su corazón. O como lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca, por sus frutos los conoceréis. Entonces es el modelo del pensamiento, y aquí tenemos que indiscutiblemente echar mano de las figuras literarias, porque este texto ha sido utilizado de una manera asombrosa, donde lo han utilizado literalmente, y en algunas épocas el que pecó con el ojo se lo sacó, el que pecó con la mano se la cortó, y Jesucristo está diciendo eso literalmente, pero no es literalmente como debemos entenderlo. Para eso tenemos que acudir a las figuras literarias, y he tomado tres de ellas. En primer lugar, la metonimia, que es una figura literaria que nos habla de una realidad por otra, en las que estas dos tienen una relación de contigüidad espacial, temporal o lógica. Son representativas la una de la otra para explica una realidad con otra, como cuando en Isaías 46 nos habla de que te he cuidado desde la cuna hasta las canas. La cuna es el inicio de tu vida y las canas es ya el final de ella. Entonces es una figura literaria. La sinécdoque, en segundo lugar, está en la figura literaria que designa el todo por la parte, como cuando hablamos de que una persona tiene 100 cabezas de ganado. Tiene las 100 cabezas, pero también tiene las colas, la cabeza, las patas, la panza y todo. Es sencillamente y como lo dice en Apocalipsis capítulo 6, vi las almas de los decapitados, ¿sí? Pero no entremos en ese tema ahora, que es mucho más profundo. O como cuando decimos que una persona quiere ir a bailar y dice vamos a mover el esqueleto. Es una de las figuras acostumbradas, de los términos acostumbrados. Y por último, la hipérbole, que es la exageración más allá de los límites naturales, haciendo que las cosas sean muy llamativas para la imaginación. Como cuando dice en Génesis, hagamos una torre que nos lleve, que llegue al cielo. Y ahí lo que está evidenciando es la inmensidad de la codicia y de la perversión del pecado, de la independencia del hombre de Dios. O cuando dice que Jesús hizo tantas cosas, el evangelista San Juan, al finalizar el libro, Jesús hizo tantas cosas que no cabrían en todos los libros del mundo. Y esto para darnos a entender la grandeza de su poder, sabiduría y de su bondad. Con estas tres figuras nos vamos a defender, porque Jesús lo que puede estar usando es la hipérbole para enseñarnos la inmensidad de la maldad del pecado. El pecado es inmensamente malo. Puede estar utilizando la sinécdoque, que es donde nosotros tenemos que ir a atacar la raíz del problema. Si tu ojo no es el ojo
porque el ojo mira y el ve, codicia. Recuerda lo que dice Santiago: cuando uno es tentado, no piense que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Su concupiscencia son esas pasiones desordenadas que están en su interior, que el cuerpo lo que quiere es eso: carne, deleite, sabrosura, lo que le haga feliz. Y es lo que enseña la nueva era. Si te hace feliz, hazlo. ¿Y cuántas cosas hacen feliz, pero destruyen? Lo que me hace feliz, dichoso, gozoso y eternamente gozoso y en bienestar, es mi correcta relación con Dios, con el Padre Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podría estar usted utilizando Jesús allí la sinécdoque. Hay que atacar la parte para que no se pierda el todo. Entonces puede ser la hipérbole para enseñar la inmensidad, la super infinita inmensidad de la maldad del pecado. El pecado es malo y requete malo. Puede ser la metonimia para que ataquemos la raíz de la sinécdoque, atacar la parte para que no se pierda el todo. Y finalmente puede estar utilizando la metonimia, que es la realidad del pecador, cuando dice que esa persona piensa con sus genitales. Entonces ahí hay una figura literaria, pero este pensamiento y esta enseñanza de Jesús no es realmente literal. Sácate el ojo y vamos a mirar que realmente el pecado es demasiado inmenso, infinito y grande, y para eso vamos a mirar el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáremos deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí brevemente vamos a mirar 3 puntos acerca de esta realidad, para que no vayas a desmembrar tu cuerpo. Jesús no está diciendo que destruyas tu cuerpo. Jesús está diciendo que el pecado es demasiado grave. Está también diciendo que el pecado hay que atacarlo en su raíz, y es en tu mente. Cuando dijo no matarás, está diciendo pero yo os digo, ni siquiera te enojarás, porque cuando el homicidio empieza, cuando el homicidio se consuma, fue porque empezó con un enojo. No pienses si quieren enojarte. Cuando mires a una mujer para codiciarla, ni pienses en eso. Y si no piensas en eso, finalmente es más difícil que lo hagas, porque el pecado atrae la tentación. No nos dejes caer en la tentación, nos dice la enseñanza hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos la tentación, por eso Pablo le dice: huye de las pasiones juveniles, huye. Cuando se presente la tentación, huye. No la contemples, no la consideres, no la medites, porque entonces empiezas a meditar y ella te va atrayendo y el pecado será consumado. De manera que esto no es desmembrar el cuerpo, esto es reconocer la inmensidad del pecado. Esto es reconocer que la fórmula es atacar la raíz del pecado. Y si es tu ojo, no es realmente lo que ve el ojo, sino que lo que el ojo le pasa a la mente, al cerebro, y el cerebro de la mente empieza a contemplar y a considerarlo. Entonces, a atacar la raíz del problema. Vemos, mis amados, acá entonces que
hay 3 punticos en esta lectura de Hebreos 10, 26 al 31. Y en primer lugar vemos, el que oye la verdad y no la acepta, tiene condenación. Es la gravedad del pecado. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Oyes la verdad, no la aceptas. Mucha gente se burla del pecado, como dice en la epístola de Judas. A unos salvados, a los que dudan, convencerlos. ¿Alguien está dudando? A los que no creen, convencerlos. Ellos no creen, entonces empiezas a darle la enseñanza, empiezas a convencerle, pero todavía como fue formado en otros pensamientos, empieza a creer, pero a dudar, porque su mente le dice una cosa y el espíritu dice otra cosa. Entonces hay que convencerlos, y esa es la tarea que nos dice en la enseñanza de Judas. Convencerlos. Y de otros tened misericordia, aborreciendo aún su ropa. Es la misericordia para con todos. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, nosotros recibimos el conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mis amados, después de conocer la verdad, aceptarla y obedecerla. Porque si la aceptas en tu mente, pero no con tu corazón, no has hecho nada. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hay que creer, pero con lo más interior de nuestro ser, confesarlo y vivirlo. En segundo lugar, es decir, oyes la verdad, no la aceptas y la desobedeces, ¿qué te espera? Condenación. En segundo lugar, el pecado es pisotear a Cristo. Nos dice, el que viola la ley, pone la comparación con la ley de Moisés, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, nos dice en Deuteronomio 17. Por el testimonio de 2 o 3 va a morir. Pero el que pisoteare la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces no hay más ofrenda por el pecado, porque Jesucristo es la grandeza incomparable del amor de Dios, que dejó su trono de gloria para hacerse hombre, naciendo de la Virgen María, la muy favorecida, la bienaventurada entre todas las mujeres, la que dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Jesús se hizo hombre, fue a la cruz del Calvario y entregó su vida por ti y por mí, para que nosotros nos sentásemos en lugares celestiales, tuviésemos vida eterna y tuviésemos vida abundante y vida en Él. Entonces, conocer, rechazar, inmediato será la consecuencia final, condenación. En segundo lugar, nos dice que el pecado es pisotear a Cristo. Y en tercer lugar, el pecado es una ofensa al Espíritu Santo, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, e hiciere afrenta al Espíritu Santo. Hacer afrenta al Espíritu de la gracia. ¿Por qué es la afrenta al Espíritu de la gracia? Porque es el Espíritu Santo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os enviará a otro Consolador, el Espíritu Santo, el que el mundo no conoce ni le puede ver, pero mora con vosotros y estará en vosotros. Él os enseñará todas las cosas, Él os convencerá, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Convencer al pecador de su pecado, de su maldad, convencer a la humanidad que está lastimando la sangre de Cristo, que está haciendo afrenta a nuestro Señor Jesucristo, está insultando al Espíritu Santo, está ofendiendo al Padre que tanto nos amó. De manera, mis amados, que no te vas a sacar los ojos, porque entonces no habría uno que estuviera entero, no tendríamos nada, porque todo nuestro cuerpo está cargado de maldad. El pecado que mora en mí, dijo
el apóstol San Juan. Es el pecado mora en mí. Y el que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está con él. Pero esto será derrotado día a día. Cada día muero, dice el apóstol Pablo. Se los garantizo, hermanos, 1 Corintios 15:30, que cada día muero y cada día morimos al orgullo, a la vanidad, a la prepotencia, para que crezca la humildad, la bondad, la generosidad, la solidaridad, el amor. Ponte en las manos del Señor, que Él haga la obra en ti. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón y hagas tu obra, y te entrego todo mi ser. Y recibo tu bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.